A medida que iba preparando el pensamiento, vio cómo es, ¿no? Uno se pone tan nervioso porque digo, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Y un factor determinante, tenemos un tiempo determinado para hacerlo. Así que yo le voy a pedir dos favores, que preste atención y que no se duerma. ¿Está bien? Porque cuando me enfocan a mí, les di directivas a los de cámara, cuando yo vea a alguno durmiendo le va a hacer un primer plano. No, es chiste para romper el hielo. Sean bienvenidos. Dios les bendiga a la casa del Señor. Y una oración que había en mi corazón. Señor, abre nuestros ojos para ver. Señor, enséñanos y metenos en un tiempo nuevo. Hoy oraba antes de empezar la reunión, que podamos entender lo que Dios quiere para este tiempo. Amén. Vamos a la lectura. Mire, dice ahí en Lucas capítulo 15, verso 11. Vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo y le vamos a dar un sentido que el Señor me ayude a desarrollarlo. Cuando le puse el título al pensamiento, a la prédica, era ambos hermanos y el gran hermano. No quise asociarlo con el otro gran hermano porque no es muy lindo. Este es perfecto, este es el gran hermano perfecto. Y dice la palabra del Señor ahí en la parábola del hijo pródigo, dice el verso 11, dice también, dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, repita conmigo, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo,
y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Qué poderosa palabra, qué poderosa. Me llamaba la atención cuando estaba buscando, que sabe que esta parábola está solamente en Lucas. No está ni en Mateo, no está ni en Marcos y tampoco está en Juan. Solamente en Lucas. Y le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué esto, no? Y me venían varios pensamientos. Quizás a no todos les gustó esta parábola. A no todos les cayó bien esta parábola. Sin embargo, bueno, Lucas evidentemente lo dejó plasmado para nosotros. Y tenemos la imagen número 1. Mire esta imagen. Hoy va a ser muy escuelita dominical. Le digo que yo también empecé mi ministerio en la escuelita dominical. Así que todos los que quieran vengan al curso. Y de paso en la escuelita dominical conocí a mi esposa, que éramos compañeros. Así que sí van a encontrar esposa también si alguno está buscando. Así que si les sirve de motivación, venga al curso. Un llamado, gloria a Dios. ¿Es así o no es así? Fue así. Bueno, mire esta imagen. Ahí, el hijo pródigo, que uno no toma por ahí dimensión, pero cuando uno se puede ver toda la historia completa, el padre era muy rico. El padre tenía muchos bienes. Cuando dice que le pidió la parte, no fue para comprarse un terrenito. No, fue una gran parte. Había mucha riqueza, pero dice que lo malgastó. Dice que lo perdió todo tomando malas decisiones, tomando caminos erróneos que lo llevaron, jugando, coqueteando, quizás esto no es tan malo, y una cosa llevó a la otra, y otra cosa llevó a la otra, y otra cosa llevó a la otra, y cuando quiso acordar se encontró en esa situación. En medio de un chiquero, en medio de mugre, de olor, deseando comer la comida de los cerdos, del hambre que tenía. Y aún así, lo que me llamó la atención, que dice que no le dieron. No solamente que deseaba la comida de los cerdos, sino que no le fue permitido ni siquiera comer esa comida. Ay, Señor, yo no sé cuántos de ustedes tocaron fondo. He aquí uno que ha tocado fondo varias veces. Y cada vez que me he encontrado en el fondo, pude mirar al cielo y encontrar a un Padre de brazos abiertos. Siempre, siempre, siempre. Se lo digo por testimonio propio. Siempre que miré al cielo, estaba mi Padre esperándome con los brazos abiertos. Pero dice la historia que cuando él se encontró en esta situación, dice que volvió en sí. Y esta situación fue tremenda porque él volvió en sí. A veces cuando uno está tan atormentado, está tan embarrado, tan sucio, tanto pecado, tanta mugre, que lo único que ve es muerte. Porque ante esa situación, lo único que él desearía era morirse, porque no había solución. Le estamos hablando que no le fue saciado ni siquiera el hambre con la comida de los cerdos, un límite extremo. Y dice que volvió en sí. Y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi papá no pasan esto? Tienen abundancia de pan. Los jornaleros, los empleados, tienen abundancia de pan, viven muy bien. Dice, volveré a mi padre. Usted habrá dicho, bueno, pero capaz que lo hizo por necesidad. No importa, pero volvió en sí. No importa cuál haya sido su motivación. Si es que vio el pecado, si es que sintió el pecado, si es que le dolió el pecado, pero volvió en sí. Toda esa situación le sirvió para que él volviera en sí y entendiera quién era él.
Y aún así en esa situación ni siquiera se atrevió a volver como hijo, sino que se dijo a sí mismo, voy a volver, le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado. Primer punto, reconocer el pecado. Primer punto, reconocer que estoy en el chiquero. Primer punto, reconocer que he pecado contra Dios y contra el Padre en este caso. ¿Sabe que estaba viendo, según la ley hebrea, el hijo que pedía la herencia anticipada, dice que cometía una falta gravísima. En la cultura judía, pedir la herencia antes de la muerte se consideraba un insulto. Se consideraba un insulto porque era como que le decía al padre, dame la herencia, y es como que anticipaba su muerte o que deseaba la muerte de su padre. Y tenía consecuencias legales y sociales también. Por supuesto, era desheredado, no había herencia. No había herencia, porque ya la había recibido, pero como consecuencia no era más hijo directamente. Le era quitado su identidad. Punto 2 era la pérdida de la bendición paternal, que para la cultura judía es importantísima. La bendición del padre hacia el hijo era determinante para que al hijo le vaya bien o para que al hijo le vaya mal. Y una excomunión social. Era excluido, era mal mirado, era despreciado. Mira, este pidió la herencia y la malgastó, y era hasta mal mirado por la sociedad. Y después había penas también, porque dice, ahí en la ley hebrea dice, un hijo obstinado y rebelde era consecuencia de un grave problema. Según Deuteronomio 21, 18 al 21, un hijo que fuera obstinado y rebelde, que no obedeciera ni a su padre ni a su madre. Escuche esta parte. Glotón y borracho, podía ser llevado a los ancianos de la ciudad y apedreado a muerte. Da gracias a Dios por la gracia. Mire lo que era la ley. Los padres podían ir ante los ancianos de la iglesia y decir, mi hijo es un rebelde y un desobediente, es glotón y es borracho y no hace caso. Y venían los ancianos de la iglesia, lo ponían en el centro de la plaza y lo apedreaban hasta darle muerte. Esa era la consecuencia de la decisión o una de las decisiones que él había tomado. Señor Jesús, en la parábola podemos ver una imagen totalmente diferente. Pasamos a la otra imagen, por favor. Mire, a veces dice que una imagen habla más que 1000 palabras. Mire lo que es esta imagen. El padre saliendo al encuentro del hijo. Y dicen algunas versiones que el padre lo vio de lejos. Y ahí podemos entrar en un montón de especulaciones. Pero yo creo que él salía todos los días a ver si su hijo venía. Todos los días salía y miraba a ver si su hijo venía. Y dice la palabra del Señor ahí mismo, cuando él lo ve, cuando ve a su hijo, ya le digo el versículo, acá, el 20, dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Les pregunto, y me pregunto, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Quién corrió? ¿El padre o el hijo? Para mí corrió el padre, porque toda esa oración está hablando del padre. El padre se echó a correr. Ponemos la imagen. Se echó a correr, dice que lo besó, lo abrazó y lo besó, y ahí como que lo acurrucó como su niño pequeño. No le dio tiempo ni siquiera a palabra, no hubo palabra. Después vino la palabra de él para con su padre.
Pero el amor del Padre, lo único que quería era agarrarlo, abrazarlo y besarlo. Porque ese hijo que estaba muerto había vuelto. Vamos a la próxima imagen. Miren quién aparece en escena. Cuando pasé las imágenes, dice, pero es la misma imagen. No, no es la misma imagen. Aparece alguien más en escena. Hasta acá vimos la acción del hijo menor, la del padre, y ahora vamos a ver la del hermano mayor. Cuando el hijo le dice al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, el padre automáticamente manda y da orden y le dice, traigan vestido nuevo, traigan calzado, y dice que lo cambiaron, lo bañaron, lo calzaron y le puso un anillo en su mano. Y buscaba qué significaba esto, qué significaba el anillo y la ropa nueva. En la parábola del hijo pródigo, el padre le da un anillo y ropas nuevas como símbolo de restauración. El anillo y las ropas nuevas representan que la relación entre el padre y el hijo habían sido restauradas. Y también le devolvía dignidad y honor. Las ropas nuevas significan la dignidad y el honor que él había perdido, pero que el padre, por amor, le estaba restaurando. Y finalmente el anillo, sinónimo de autoridad. Él le puso el anillo delante de todos para demostrar y reflejar que la autoridad de hijo le había sido devuelta. ¿Cuál fue la postura del hijo mayor? En la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor se muestra resentido, se muestra enojado cuando el padre recibe al hijo pecador, al hijo que se había ido, al hijo que había malgastado. Encima es muy duro cuando lo dice en esta versión. Dice, desperdició todo el dinero con rameras y tantas cosas. Te desperdició tus bienes, es durísimo. Estaba enojado, estaba resentido. Y yo trataba de poder ponerme un poco en los zapatos del hijo mayor. Y el Señor me mostraba que vio que hay personas que son 9.50, que uno los ve y 9.50, son casi perfectas. 10 no, porque 10 es el Señor solamente, pero hay algunos que son 9.50. Y el hermano mayor, era 9.50, era casi perfecto. Y él le dice, Padre, te he sido siempre fiel, he estado siempre contigo. Mire lo que le dice, no te desobedecí jamás. Hay que tener autoridad moral para decirle, yo no te desobedecí nunca. Bueno, evidentemente él lo podía decir y lo respaldaba porque era verdad. Era verdad, había sido intachable. Pero claro, le faltaba el 0.50, le faltaba la compasión, le faltaba, había orgullo, porque también había orgullo. Entonces, cuando me ponía o me trataba de poner en el papel o en el rol del hermano mayor, usted imagínese, siempre trabajando, siempre fiel, cuidando los bienes del padre, viene el hijo menor y le dice, bueno, dame la herencia, se reparte, se la lleva y él queda mirando y ya esa situación le debe haber molestado bastante. Ahora, cuando regresa, y también me llamaba la atención en el relato, que dice que él escuchó desde el campo ruido y mandó a preguntar. Y yo me imagino ahí al enemigo usando a los mensajeros. ¿Viste quién vino? ¿Viste quién volvió? El que se desperdició toda la herencia. El que malgastó toda la plata de tu papá. Ese volvió. El cara dura volvió. Vino de nuevo. ¿A vos te parece? Y bla, 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 bla.
¿Qué? Cuando llegó a verlo el padre, dice que no quería entrar. No quería ni entrar. ¿Y sabe qué pasó? Otra vez el padre salió a buscar al hijo mayor esta vez, no al hijo menor. O sea que no hace acepción de persona. No es mejor uno que otro. Son hijos, todos hijos. No importa si tenés 9, 50 o te sacaste un 3. El 0,50 lo completa el Espíritu Santo. Y el 7 lo completa el Espíritu Santo para que sea 10. Ese 10 es la perfección en Cristo. No vas a alcanzar el 10 solo. Es el Espíritu Santo. Es Dios. Es Jesús. Porque si no, ¿para qué vino Cristo? Si vamos a hacer solamente nuestra perfección y nuestras obras. ¿Son necesarias? Por supuesto. Pero que no caigamos, que no nos pongamos en ese papel de 9,50 porque la vamos a pasar mal como la pasó el hijo mayor. La próxima imagen. Mire esa imagen. ¿Sabe quién entra ahí? El gran hermano. Si logran ver, es el Padre, el Hijo y Jesús abrazándolos. Se ve medio chiquito, pero si usted logra ver un poquito más atento, es Cristo resucitado porque tiene la marquita de los clavos. Es el Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahí, dando la cobertura, enseñando a todos, dándoles una lección de amor. Y buscaba una palabra que pudiera representar esta imagen. El Padre, el Hijo y el Señor. Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Y porque lo pasó. Pero lo pasó con obediencia, con santidad, lo pasó amando al Padre. Él se sacó 10. Él sí se sacó 10. Él salió aprobadito con todos los tildes. Y aún en su última prueba, más difícil, que sin duda fue Getsemaní, brotó adoración de Él y obediencia. Con sus palabras que dijo: Señor, no se haga, Padre. Pues no le dijo Señor, le dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? La cruz. La cruz, la salvación, el plan de redención para que el hombre otra vez el hombre tuviera la comunión con el Padre, como había sido rota la comunión del Hijo, que se había alejado con el pecado. Había sido rota, totalmente rota, así también. Tu relación y mi relación con Dios estaba rota por el pecado. Y es Cristo el que vino a suplir esa salvación. Hablaba con alguien y me decía: ¿Dios es más justo o más bueno? ¿Es más justo o más bueno? Y la verdad que daba para charlar 80 horas, porque era una pregunta muy profunda. Yo le dije lo que mi perspectiva me permitía decir. Le digo: para mí es justo, pero es más bueno. ¿Dios es justo? Sí, es justo, pero para mí es más bueno.
Porque si alguien ve que un mundo se está perdiendo, totalmente perdido, y dice, ¿quién irá? ¿Quién irá a salvarnos? Y al lado está el hijo y dice, yo voy, yo iré. Y el padre lo mira y lo entrega por un mundo pecador, un mundo perdido. Y el resto de la historia la sabemos, el Señor viene, nace en un pesebre y todo lo demás. Muere en una cruz, con lo que eso representaba, la peor de las muertes. Ni el más criminal moría de esa forma. Bueno, ese precio pagó el Señor por ti y por mí. Esa cruz tenía un nombre, Alberto. Pero ¿sabe qué pasó? Esa cruz, cuando el hijo pródigo viene y le dice, papá, he pecado, y el padre no lo dejó hablar siquiera y lo abrazó y le besó. Pero mira que hice esto, mira que hice lo otro, mira que no lo dejó hablar. Porque predominó el amor. Fue más grande el amor del padre para con el hijo que todo lo malo que podría haber hecho el hijo. Hubo consecuencias sin duda. Mire, si yo viniera acá y le digo, mire, pecá tranquilo, que no pasa nada. Lamento decirte que no es así. Si hay pecado, va a haber consecuencias. Pero también tengo que decirte que hay gracia y hay oportunidad. Que hay gracia y hay oportunidad. Que hay restauración y hay oportunidad. Si hay un arrepentimiento en el corazón. Amén. Que el Señor nos enseñe o nos lleve un poco más allá y que nos prepare como iglesia para cuando vengan los hijos menores, estar preparados para recibirlo. ¿Qué le parece? Van a volver, porque Él lo prometió. Todo lo que Dios le ha prometido lo va a cumplir. ¿Cuándo? En su tiempo. Confíe. Nuestro trabajo es creer, nuestro trabajo es esperar, nuestro trabajo es creerle a lo que Dios dijo. ¿Cuándo va a ser, Señor? ¿Cuándo va a ser? Mirá, por Dios, está en el chiquero, Señor. Mirá, se está dando la cabeza contra la pared, Señor, por favor. Tranquilo, tranquilo. El Señor tiene cuidado de los suyos. Aun cuando estén en la peor de las mugres, va a venir un día que van a volver en sí, así como lo hicimos nosotros. Y corrimos al Padre y sabe que cuando vinimos al Padre no hay reproche. Oh, Señor. ¿Usted logra entender un amor sin reproche? A mí me costó mucho, porque soy bastante reprochón. Me costó mucho entender que alguien ame sin reproches. Te amo, pero acordate que, bueno, eso no existe para el Señor. Es incondicional. Es un amor que no se entiende. Y a ese amor nos llama el Señor. Amén. A ese amor nos está llamando el Señor. Colosenses 1, 15 al 18. ¿Tenemos? Bien. Colosenses 1, 15 al 18 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, ¿y qué es? El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el gran hermano que podemos tener. Y por último, Romanos 8:29. Amén. ¿Lo tenemos? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él
sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es para usted y para mí. No solamente era para la iglesia sino de Roma, sino que también es para nosotros, para este tiempo. Amén. Señor, te damos tantas gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias porque a veces nuestra mente es finita, Señor, nuestra mente tan limitada, Señor. Cuesta tanto entender tu gran amor, tu gran misericordia. Señor, somos tan limitados, Señor, pero yo te pido por mí y por mis hermanos, Señor, en esta hora, que tu palabra trabaje en nuestros corazones, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, y que tú, Señor, aún puedas hablarnos y seguir hablándonos en la noche, en la semana, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. ¿Qué parte, dónde vemos reflejado a Cristo en esta palabra, Señor? Sin duda, el amor del Padre es tremendo, Señor, tremendo, tremendo como ama a sus hijos, Señor. A los dos, al menor y al mayor, Señor. Y los ama por igual, Señor. Y da oportunidades, Señor. Y así esta noche es una noche de oportunidades, Señor. Esta noche, hoy es el día de salvación, Señor. Hoy es el día que quizás, Señor, algunos de los que están aquí están como el hijo menor. Están sucios, están lejos, están tristes, están desesperados, Señor. Quizás, Señor, en esta noche muchos van a volver en sí, Señor. Quizás sea la noche de volver al Padre. Quizás sea la noche de decir: cuántos jornaleros hay en la casa de mi Padre, volveré a mi Padre. Quizás es la noche de volver para muchos. Quizás es la noche de volver para muchos. Señor, eres bueno y no llegas tarde. Eso sí lo puedo garantizar. Porque lo he visto en mi vida, Señor, una y otra vez. No llegas tarde, Señor. Si bien tu reloj no es el nuestro, pero tú sabes por qué haces las cosas, Señor. Gracias porque todo lo que prometiste lo cumplirás. Porque no eres un Dios que habla mentira, sino que eres un Dios que habla verdad. Y aún te pido, Señor, que si alguno de nosotros, muchas veces, Señor, hemos tenido el comportamiento del hijo mayor, Señor. Yo te pido que nos perdones, Señor. Te pido que me perdones, Señor. Si muchas veces he mirado mal, si muchas veces he juzgado sin saber, si muchas veces he puesto mi justicia humana por sobre tu misericordia, te pido perdón, Señor. Te pido, Señor, que nos puedas usar como iglesia en este tiempo para hacer tus brazos abiertos. Que podamos ser una iglesia de brazos abiertos para el que viene sucio, para el que viene con mal olor, para el que viene con pecado. Y que tengamos listos los vestidos nuevos, el calzado y el anillo. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias porque sé que es un tiempo que tú vas a restaurar a muchos y nos vas a enseñar a otros, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué sería de nosotros sin eso? No estaríamos siquiera aquí. Pero tu gracia y tu favor, Señor, y tu gran amor con que nos amaste, nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha dado una nueva oportunidad, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Y así con los ojos cerrados como estamos, también quiero hacer un llamado. Si tú estás aquí por primera, segunda vez o hace poco que estás, yo quiero decirte, no es casualidad que estés aquí esta noche, no es casualidad. El Señor preparó
este tiempo para tu vida, para que te puedas encontrar con Él. Si no conoces a este Jesús, hoy es la noche que podés abrir la puerta de tu corazón y decirle: Jesús, no conozco mucho, no entiendo mucho, pero estoy como ese hijo. Estoy necesitado, estoy desesperado, estoy sucio, estoy en pecado. Necesito que me perdones. Me arrepiento en esta noche. Orá conmigo y decirle: Jesús, te recibo en mi corazón. Te recibo como Señor y Salvador de mi corazón. Dame una nueva oportunidad. Entra en mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Limpia mi corazón, limpia mi mente. Anota mi nombre en el libro de la vida, Jesús, para que un día pueda estar en el cielo contigo. Recibo la vida eterna, la recibo en esta noche, la recibo. Y ya no soy más alguien que anda perdido, sino que a partir de hoy soy tu hijo. Te recibo como Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén.